Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes los futuros posibles que nos han planteado los más de 700 expositores que han participado de este evento desde el año 2011 hasta la fecha y quienes nos han hablado de diversas disciplinas: ciencia, tecnología, innovación, humanidades, arte y mucho más. Les recordamos que estamos transmitiendo este programa a través de las plataformas de las municipalidades. Tenemos una alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Así que también nos pueden seguir ahí y pueden revivir las charlas Congreso Futuro en la plataforma www.congresofuturo.cl. Para comenzar este especial Congreso Futuro lo vamos a iniciar con un ingeniero, científico, académico y también conferencista argentino, quien estuvo este año en Congreso Futuro. Me refiero a Joaquín Fargas, quien ha sido un gran integrador de la ciencia, el arte y la tecnología para desarrollar obras artísticas que permitan tomar conciencia sobre la naturaleza y el rol que juega la tecnología. Estuvimos en contacto con Joaquín Fargas en entrevista aquí en este especial Congreso Futuro. Veamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estoy junto a Joaquín Fargas, este gran expositor que estuvo en Congreso Futuro 2020, ingeniero industrial y también director artístico del Lab Bioarte de la Universidad de Maimódine. Joaquín, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, todo bien por suerte. Acá, digamos, confinado, pero tratando de pasarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo has llevado este confinamiento mundial, tenemos que decirlo, durante estos meses? Porque creo, o tengo entendido, que en Argentina están con cuarentena total desde marzo, ¿no? Sí, estamos de cuarentena total desde marzo. Yo estoy desde el 12 de marzo absolutamente confinado, porque encima tuve un adelanto de la cuarentena por haber llegado de viaje, así que, no sé, llevo como 65 días, 70, no sé cuánto, ya perdí la cuenta. O sea, Y llegaste justo a la cuarentena total a Argentina. ¿Dónde estabas? yo estaba en Madrid justo dando, en el límite, ¿no? El 10 de marzo dando una charla, una conferencia presencial, ¿no? En el último minuto. Oh, Sí, donde ya todo estaba, todo se sabía, o sea, pero era como que esa tendencia que tenemos, ¿no? A esconder un poco, a no imaginar lo que está pasando. El domingo 8 de marzo fue el encuentro digamos, de la mujer en Madrid, con unas 120.000 personas. Yo me crucé, digamos, estuve ahí en ese evento, y bueno, la verdad que no sé cómo, estoy acá. La realidad es que uno a veces se considera un sobreviviente prácticamente, ¿no? ¿y cómo no te contagiaste tampoco? Bueno, yo llego a la conclusión que no lo sé, porque yo venía de China también, o sea, vine de China, después pasé por el Reino Unido, después pasé por Madrid, todos los lugares donde fue peor, digamos, la pandemia, ahí yo he estado, y bueno, no tengo ningún medio por ahora, no me han hecho ningún estudio a ver si por ahí he dominado el virus o por ahí no, una En cuestión de realidad eres un suerte, sobreviviente, ¿eh? una cuestión de probabilidad, ¿no? Eres un sobreviviente. Bueno, ¿cómo has llevado este encierro? Tú que eres un hombre que se ha dedicado al arte, que ha dejado, aunque la sigas haciendo, en la ingeniería industrial, ¿cómo has desarrollado el arte en este periodo de encierro en tu casa? Bueno, yo creo que pasaron un par de cosas, o sea, eh, primero a mí me interesa analizar mucho cómo fue la rápida adaptación a esto, ¿no? O sea, en un momento, al principio todos nos quedamos como frisados, estábamos todos congelados, no sabiendo qué hacer ante esta cuarentena. Y al poco tiempo, ya 10, 15 días, a lo sumo 3 semanas, ya todos estábamos activos, todos nos habíamos adaptado. Eh, Hay una definición de inteligencia que dice la capacidad del hombre de adaptarse al medio ambiente en que vive. Bueno, de alguna forma nos adaptamos y ahora hay como una nueva normalidad, por así decirlo, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo te Eh, adaptaste tú a esta nueva normalidad? bueno, esa nueva normalidad siempre, bueno, yo me voy dejando llevar un poco por la ola, ¿no? O sea, considero que voy surfeando la ola. Cuando aparece esto del coronavirus y empieza tanta preocupación por el coronavirus, digo, ¿qué pasa? Que nosotros no vemos los otros problemas, ¿no? No vemos la otra problemática. Entonces ahí es donde
ya empiezo a trabajar, la última charla tenía que ver con la inminencia del COVID-19, que esa inminencia nos lleva a pensar en la inmediatez, en lo que pasa ahora prácticamente en los próximos minutos. Todos queremos saber, miramos el periódico y decimos, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿No? O sea, son las preguntas que nos hacemos. Pero Pero no nos proyectamos claro, 5 años. no nos podemos proyectar. Y nos toca esto como es una gran epopeya, o sea, yo considero que somos duros testigos, ¿no?, de una realidad que nos pone como realmente, vuelvo a ser redundante, a ser testigos de un evento que es único y primero en la historia de la humanidad, que es perseguir un objetivo común. Un único objetivo que tiene como fin combatir el COVID-19. Nuestros objetivos, que fueron divergentes, hoy se encuentran alineados atrás de un solo objetivo, que es esta lucha contra el virus. Entonces eso, digo, bueno, ¿por qué no lo tomamos como una oportunidad y pensamos que esto puede ser una escalada en la mejora del desarrollo de la civilización humana? Y desde lo que tú Bueno, haces, ¿cuál es la oportunidad que tú has encontrado en tu disciplina para poder desarrollar lo que haces? bueno, hay dos. Una, primero, voy a comentar después un proyecto que yo había arrancado justamente en enero y que me tomó, digamos, la pandemia de sorpresa, como nos ha tomado a muchos, a todos prácticamente, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad que yo veo es que, primero, a mí me gusta el pensamiento artístico, yo tomo el pensamiento artístico, es en realidad un pensamiento filosófico libre, en donde uno puede escapar del protocolo de las disciplinas. Cada disciplina, que nosotros tenemos la obligación de estudiar, yo como ingeniero tuve que, digamos, pensar con un determinado protocolo, un médico tiene que seguir un protocolo determinado, un biólogo también. Entonces le digo, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esas cajas sin perder nuestro conocimiento, nuestra expertise en esa temática, pero pensar libremente? Y ahí es donde el arte permite permear y hacer como ese fluido que conecta esos vasos comunicantes que son los diferentes estratos o clúster del conocimiento. Entonces, yo voy con preguntas que siempre son provocadoras, ¿no? O sea, en el sentido, yo le pregunto a los biólogos, estábamos hablando de los virus, y yo le digo, bueno, ¿cuál es el respeto que nosotros tenemos por la vida, ¿no? Ese derecho que decimos, sabemos que hoy no vamos a usar un chimpancé, por ejemplo, para prácticas de laboratorio, pues se parece mucho al ser humano. Hay un protocolo para la utilización de los ratones y todo, para los estudios que haya que hacer, para, digamos, una cuestión de bioética. Y después digo, bueno, pero ¿en qué se basa la bioética, el respeto por un animal? Si es muy grande, que es una ballena, nos parece que son pocos, hay que respetarlo. ¿Y el derecho al mosquito? ¿Respetamos al mosquito? ¿Por qué no? Si, digamos, lo aplastamos. Entonces, cuando llego, digo, ¿y qué pasa con los virus? Entonces, el biólogo, cuando estamos en esa charla, me dice, pero lo que pasa es que los virus no son seres vivos. Entonces dije, ¿no son seres vivos? No, por definición no son seres vivos porque necesitan de un hospedador, entonces le inoculan el ADN en el núcleo de la célula y se replica. Le digo, ¿cuál es la diferencia? Entonces tenemos un problema con la definición de vida, ¿no? Tenemos un virus que muta, que se esconde, que parece ser más inteligente casi que nosotros, y el cual no podemos dominar, ¿no? Bueno, esa es la reflexión que tú haces. Nosotros, en realidad, cuando pensamos en ti, pensamos en la ciencia, el arte y la tecnología, que es lo que nos presentaste en Congreso Futuro. La gente debe estar pensando cómo se puede mezclar el arte, cómo se puede mezclar la tecnología con la ciencia. Son disciplinas tan distintas que al juntarlas uno dice, ¿por qué lado va? ¿Cómo nos puedes explicar eso? Bueno, yo lo explico de una forma muy simple. Nosotros, por ejemplo, ¿somos un único individuo, un único ser, o estamos divididos? Somos una sola cosa. Y eso es así el conocimiento. Por eso yo cuando hablo del arte, la ciencia y la tecnología, digo, me remito a una palabra griega que es tecné. Esa palabra tecné, que de ahí viene tecnología, hablaba de todo lo que son las actividades. Las actividades tanto artísticas, científicas, tecnológicas o las que fueran, todas estaban bajo ese paraguas de la tecné.
Entonces yo digo, en realidad, yo hablo del encuentro, o hablaba del encuentro del arte, la ciencia y la tecnología, y ahora prefiero hablar de la simbiosis del arte, la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa la simbiosis? Que uno depende del otro. Yo no puedo pensar la ciencia separada de la tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede desarrollarse si no tiene los elementos tecnológicos, por ejemplo, para hacer una investigación adecuada. Con esa investigación adecuada aparece un nuevo descubrimiento científico, el cual después se traduce por ahí a través de la tecnología en un elemento útil para la sociedad. Entonces, el arte vuelve a hacer ese camino también que ayuda con la creatividad, con todo, que es impresionante la necesidad que tenemos en cualquier área, ya sea la tecnología o la ciencia. Nosotros debemos ser ingeniosos y creativos para poder avanzar. ¿Tú sientes que los artistas actualmente, en esta época de la humanidad, van a tener un desarrollo más prolijo, más pensante, más emocional, considerando que estamos casi la mayoría encerrados donde las emociones también se entrecruzan, y van a salir grandes obras en este momento? Espero que sí, yo creo que sí, porque todo esto, digamos, a uno lo mueve a pensar, ¿no? O sea, yo digo, a ver, ¿cómo me puedo conectar con alguien que está en forma remota? A mí siempre me gustó el tema ese de la conexión, de hecho ya a principios de la década del 2000, yo trabajaba en conectar a través de internet una serie de dispositivos, tenía un brazo robótico con el cual uno podía jugar y armar unos cubos, entonces siempre era como esa telemática, era como muy interesante, a mí me parecía como maravillosa, después aparecieron las operaciones, los brazos que podían operar a través de internet, entonces todo eso también mueve a todo esto. Entonces decir, bueno, ¿cómo yo puedo transmitir las emociones, por ejemplo, a través de una emoción que sea más real, ¿no? Entonces yo estoy pensando cómo puedo transmitir a través de internet olores, por ejemplo, o el tacto. ¿Cómo puedo hacer que el tacto pueda llegar a funcionar? Entonces, ya ¿Ya con tenía toda alguna esa... respuesta con eso? No, o sea, en realidad he propuesto algunas cosas, unos trabajos en nanotecnología de olor que nos permita por ahí tener una aplicación en el celular, en el interior del celular y que yo pueda, digamos, así como mando un emoticón, puedo, no sé, podría estar mandando en estos momentos alguna esencia o algo que promueva o provoque algo diferente en la otra persona, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves tú que vamos a enfrentar una vez que salgamos de este encierro, vamos a enfrentar el arte, la ciencia y la tecnología? ¿Cuál es la visión que tú proyectas? Porque recién me hablaba que nosotros estamos pensando en un futuro cercano, no en el futuro lejano como lo hacíamos antes, que nos proyectábamos a 20 años, que nacían los hijos y uno decía, ojalá que estudien esto, o ojalá a mí me gustaría, no sé, jubilarme a tal edad e irme a vivir. Hoy día es... Ojalá pasemos esta semana, ojalá pasemos la otra y pasemos la subsiguiente. En materia de ciencia, arte y tecnología, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en el futuro inmediato? Bueno, yo lo que veo, bueno, a raíz de estos pensamientos que tienen que ver con la inminencia, con el futuro, yo desarrollo un proyecto nuevo que se llama el Laboratorio de Pensamiento Complejo, donde estamos empezando a trabajar en pequeños grupos, a ver cómo nos podemos imaginar un mundo futuro, pero un mundo futuro que aproveche esta oportunidad que nos da el coronavirus, o sea, esta oportunidad de decir, bueno, ¿qué nos pasa? Estamos todos juntos, somos todos solidarios porque lo sentimos o por conveniencia inclusive, ¿no? Aparece esa solidaridad. Entonces yo digo, bueno, es una oportunidad para que el mundo pueda escalar, aunque sea un pequeño peldaño, en lo que es la civilización humana. Entonces yo digo, ¿qué puede hacer el arte? El arte probablemente pueda reunir, como está reuniendo a este grupo de personas que son absolutamente disímiles en cuanto a sus disciplinas, y diciéndoles, bueno, a ver, pensemos un mundo diferente. No pensemos en la economía, que ya están los economistas, hay todos grupos en todos lados tratando de ver, y ya diciendo, bueno, dentro de un año y medio recuperaremos la normalidad, ¿no? Esa normalidad. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿vamos a salir del coronavirus y nos vamos a olvidar de todo esto? ¿Nos vamos a volver a una carrera desenfrenada por consumir? ¿Vamos a impactar en el planeta nuevamente? ¿O nos va a mover a la reflexión y a pensar un mundo diferente, como yo digo, más solidario
y pensar un modelo de mundo que por ahí desde el arte se puede pensar más fácilmente que desde disciplinas que tienen como más dureza en cuanto a su juicio y la crítica. Si yo hago un paper científico, voy a ser criticado por mis pares científicos y voy a ser, digamos, muy estrictamente controlado. En cambio, si yo presento algo artístico, que es utópico, algo que, digamos, mira al futuro sin ningún tipo de límites, no, siempre está el recurso de decir, bueno, esto es un proyecto artístico, o sea, nadie me puede criticar. O sea, yo puedo proponer, pero mucho más libremente. Esa sería un poco la idea. Quiero hacerte una última pregunta. Uno siempre piensa en este futuro posible. Hoy día pensamos cosas sobre el futuro que nos parecen casi ilógicas. En realidad, como te decía, ciencia futura o ciencia ficción. Y hay muchas cosas que nosotros decimos, no, ciencia ficción. Pero cuando estamos en 10 años después, 20 años después, esa ciencia ficción se transformó en un hecho real. ¿Cuál es tu futuro posible de cosas que pensamos hoy que no se podrían realizar y que a lo mejor en 30 años más sí podrían hacerse? Viajar al futuro, por ejemplo. ¿Ese es tu futuro posible? Absolutamente. De hecho, hoy ya tenemos algunas posibilidades que muestran cómo podemos congelar un embrión y llevarlo al futuro. Nos falta ver cómo podemos hacer con un adulto esa complejidad entre el embrión y el adulto, ese salto, que si la ciencia lo supera, vamos a poder viajar al futuro. No podemos volver y vamos al futuro. Ok, Joaquín, mira lo que tengo acá. Este es un librito que me regalaste cuando estuviste en Congreso Futuro 2020. ¿Este libro lo podemos encontrar en algún lugar? Ese libro, bueno, está en librerías en Buenos Aires, ¿no? O sea, eventualmente se puede enviar también, o sea que se puede solicitar y se envía. No sé cómo estará el correo internacional ahora, pero digamos, está disponible en Buenos Aires y también está disponible en PDF, que va a estar para... Lo que pasa es que está en un proceso de actualización, también en una versión en inglés que está actualizada hasta el 2019 más o menos. Y si queremos conocer más de ti, ¿dónde podemos ingresar? Bueno, está joaquinfargas.com, ahí hay un detalle bastante completo de las obras, y si no me encuentran en Instagram como Joaquín Fargas, en Facebook como Joaquín Fargas, estoy en las redes y estoy ahí dando vueltas en el éter. Bueno, aquí hay harto material tuyo, harta obra, por aquí están, la esfera. Así que invitamos a la gente a que ingrese a la página de Joaquín Fargas y también que nos siga a través de www.congresofuturo.cl para que vean la charla que ofreció Joaquín, este Congreso 2020, que era Bioarte, Ciencia, Arte y Tecnología. Joaquín, muchas gracias por este contacto, esperamos que te encuentres muy bien. Más adelante nos volveremos a contactar para saber cómo sigue esto del laboratorio de este pensamiento futuro. Buenísimo, vamos por la evolución. Vamos por la evolución. Gracias, Joaquín. Que estés bien. Gracias, hasta luego. Ahí estaba la entrevista de Joaquín Fargas, este argentino que estuvo en nuestro país este año 2020 en Congreso Futuro. Les recuerdo que si quieren revivir las exposiciones de todos nuestros invitados, los más de 700 que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011, ingresen a www.congresofuturo.cl. Este programa también se transmite en las plataformas de las municipalidades porque queremos acercar este contenido a públicos más específicos. Hacemos un breve alto, pero ¿quieres saber qué dijo Joaquín Fargas en enero de este año? Ya tenemos su exposición. Volvemos. Porque queremos acercar el conocimiento y también la ciencia a la ciudadanía, te llevamos hasta tu casa lo que han sido las exposiciones de los más de 700 invitados que hemos tenido en Congreso Futuro desde el año 2011. Ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación, todo en este especial Congreso Futuro. Nos vamos a quedar con el director del Lab Bioarte de la Universidad de Maimódines. Me refiero a un genial invitado que tuvimos en Congreso Futuro 2020, el argentino Joaquín Fargas. En la oportunidad nos dijo que a él le gusta hablar de ciencia futura en vez de ciencia ficción. ¿Quieren saber por qué lo dijo? Joaquín Fargas, entonces, en esta exposición Bioarte, Ciencia, Arte y Tech, aquí
en Congreso Futuro. Hoy les voy a presentar a Robotica, Robotica de Nanibot. De Nanibot es una nana robótica que aprende a cuidar bebés humanos. O sea, ahí la vamos a ver. Ahí está Robotica con un bebé. Pero Robotica es solo una excusa, es una excusa para que nosotros podamos hablar del futuro, podamos hacernos preguntas, es para hacernos preguntas. Y las preguntas, por ejemplo, son, ¿estamos en condiciones nosotros los seres humanos de garantizar la perpetuidad de nuestra especie? ¿Ustedes qué opinan? A ver, que levante la mano quien dice que podemos garantizar la perpetuidad de nuestra especie. Oh, 2 personas, 3 en esta audiencia, 4, 5. Bueno, vamos ganando, parece que estamos haciendo una buena campaña. Pero bueno, 5 sobre, no sé, 200 personas, o sea que nos preocupa un poco. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro? A ver, ¿quién está de acuerdo con eso? Más o menos la misma cantidad de gente. O sea, me preocupa porque no tenemos muchas soluciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir adelante con un tema complicado, que es, o sea, todas estas preguntas están basadas en qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando este proyecto, si bien es un proyecto Robotica, es un proyecto artístico, ¿no? La idea es que nosotros no tengamos que sacar conclusiones científicas sobre esta instalación, sobre ese robot, sino que nos sirva para interpelar, digamos, a nosotros mismos y hacernos estas cuestiones y estas preguntas. El proyecto tiene 10 años, pero recién se plasmó el año pasado. 10 años más tarde, después de su primer blog que tuvo Robotica en octubre del 2009, en agosto del 2018 se presentó por primera vez y trabajamos lo que eran las noticias del día. Las noticias del día en esos momentos eran Kim Jong-un ahí festejando, diciendo eso, ¿no? Que ya está preparado para enfrentar a Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa yo tengo misiles y ojivas nucleares para poder alcanzar cualquier lugar del mundo, puedo alcanzar a Estados Unidos, ¿no? La segunda noticia del mismo día era esto, el Amazonas en llamas. Entonces, ahí empieza a preocuparnos un poco. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con las noticias? Porque leemos todas estas noticias como si fueran prácticamente las noticias de deportes, ¿no? Las noticias culturales. Prácticamente vamos pasando el diario y vemos qué es lo que ocurre. Ahora tal vez estemos un poco más alertados de lo que pasa, porque nos encontramos que ahí, por ejemplo, vamos a ver, Gorbachev, que fue antes de que la Rusia, toda la corporación, la URSS, digamos, se abriera, él era el principal, el más poderoso. Y hoy dice que estamos ante un problema colosal. Eso lo dijo hace un par de meses. Seguimos avanzando y aparece esto, ¿no? Lo que apareció en estos días donde Estados Unidos atacó y mató a ese líder militar iraní y después hubo una respuesta, le muestra todo el armamento poderoso que tiene, dice, nunca va a tener armas nucleares Irán. ¿Nunca va a tener armas nucleares Irán? Si no las tiene, las puede robar, las puede tomar, no hace falta que las produzcan, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado, hace 3 años en Argentina, el ministro de Defensa dice, ¿saben qué? Me faltó un misil de una de las bases. Y bueno, nadie sabe dónde está ese misil. O sea, por ahí está, por ahí viniendo hacia nosotros. Pero bueno, el misil desapareció. Está bien, uno dice, bueno, lo que pasa es que es más relajado. En Argentina podemos pasar por una base militar, sacar un par de cartuchos, robarlo, y en Estados Unidos tiene más control. Bueno, puede ser. Pero bueno, el asunto es que Argentina tiene capacidad nuclear, porque vende reactores nucleares a otro lugar. ¿Qué pasaría si ese material termina
en manos de terroristas. Bueno, el asunto es que lamentablemente llegamos a esta situación, ¿no? Dicen que pudo haber derribado un avión. Todo eran conjeturas hasta que Irán lo reconoce. Reconoce que le disparó a un avión que tenía 80 iraníes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues somos encima autodestructivos. Uno puede decir, bueno, no, en realidad mató a los otros que no estaban de acuerdo con ellos. No, mató a su propia gente. Y por supuesto Ucrania está enojada. ¿Y qué dice ahí? Dice, pide el pago de una compensación por eso. O sea, ¿cómo? ¿Vamos a pagar por esas vidas humanas? O sea, pide eso, lo único que le preocupa es el avión que le tiraron y toda la gente que estaba ahí. ¿Cómo es que llegamos a eso? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en la evolución de nosotros los seres humanos? Hace, no sé, 20.000 años, ¿qué tecnología teníamos? Si yo dijera que tenemos que derribar hoy un avión, terrible, no, un árbol, simplemente un árbol. Si yo digo tenemos un árbol de 30 centímetros, no hay ninguna herramienta, lo tenemos que cortar. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿O cuánto tiempo tendremos que pensar? ¿No? Como hace 50 años esa película Odisea del Espacio, ¿no? Odisea 2001, que mostraban el inicio de las herramientas, en donde había un mono tirando al aire un hueso y encontraba que con ese hueso, ¿qué podía hacer? Lo primero que podía hacer era matar, podía defenderse. Entonces ahí decía, esa primera herramienta representa la capacidad de desarrollarnos y de, digamos, la supervivencia. Pero como esa supervivencia no es la que hoy hace que desarrollemos un misil y nos lo tiremos nosotros mismos. O sea, hemos desarrollado esa capacidad. Somos el único animal que cambió sus capacidades de destrucción. El león tiene la misma capacidad que hace 20.000 años. No le crecieron las uñas, las garras, las fauces, pero nosotros hemos desarrollado esa capacidad. Podemos ir a tirar ese árbol comprando un serrucho, o podemos ir a ICI a comprarnos una motosierra, o podemos comprar una máquina gigante y tirar la mitad del Amazonas en pocas horas. Entonces, toda esa es la capacidad que, ahí vuelvo a hacer las preguntas, ¿no? Ahí tenemos otra situación del tema ambiental. Eso es Australia. Australia, que sabemos todo que están en una cantidad de incendios que muchos o el gran porcentaje han sido producto de hechos naturales. No han sido intencionales como eran en el Amazonas. Pero ¿por qué se producen con esa voracidad? Porque estamos con el cambio climático. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con las decisiones que tomamos? Entonces, ¿estamos en condiciones de garantizar la supervivencia de nuestra especie? Cuando todos de acá salimos y decimos, nos preocupa el tema ambiental, ¿y qué vamos a hacer cada uno de nosotros por el tema ambiental? ¿Y qué pasa si lo delegamos en una máquina que dice, vos vas a usar tal cantidad de agua y no va a depender de nosotros, que vamos a decir, no, pero a ver, usamos un poquito más. Total, ¿qué le va a hacer? ¿Cuál es mi efecto en este planeta que aparece como inconmensurable, imposible que nosotros podamos impactar en él, pero resulta que ya somos 7.500 millones que estamos impactando en el planeta? Entonces, ahí aparece de vuelta robótica que lo que trata robótica es demostrarnos de que tal vez tengamos que delegar nosotros en una inteligencia artificial. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a delegar nuestros hijos al cuidado de una robot? ¿Qué dicen ustedes? O sea, cuando yo tuve la primera reunión, tuve una reunión así en el ámbito académico, yo estoy ahora en una universidad, que es la Universidad Abierta Interamericana, la reunión era en una mesa, estaba yo con 3 mujeres. Cuando yo le digo, bueno, tenemos que hacer una performance con los bebés reales. Entonces las 3 madres me dicen, ¿quién te va a prestar el bebé para hacer la performance? Entonces yo le digo, mira, cuando yo venía para acá, iba a cruzar la calle, el semáforo se pone en rojo, entonces se pone en naranja primero, ¿no? Entonces, en una calle angosta, yo paro. Al lado mío, una madre con un carrito de bebé se tira a cruzar y con otro chico en la mano.
Entonces yo dije, bueno, si la madre cruza, yo, parapetado atrás del carrito, crucé la calle también. Y yo dije, ¿saben qué? Esa madre me presta al bebé seguro. Y bueno, el asunto es que después yo me encontré con que ese proyecto se presentó, estaba desarrollado, si bien se presentó el 23 de agosto en Buenos Aires con esas noticias del día, después fuimos a Austria, a un lugar que se llama Ars Electronica, que es un poco la meca del arte tecnológico, y yo había solicitado hacer la performance con los bebés humanos. Le había dicho, tenemos que hacer un Open Call to Human Babies. El lugar, que es de súper avanzada, vanguardista, que piensan ustedes que contestó. No, ¿cómo vamos a hacer eso acá? Entonces después yo dije, bueno, lo vamos a hacer en Buenos Aires antes de ir allá. Es más relajado, Centro Cultural San Martín, que está en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, dijeron que sí. Y cuando llegó el momento, dijeron que no. Dice, ¿qué va a pasar? Entonces tuvimos que hacer la performance privada con esa bebé que estaba ahí, que se llama Sofía, que la madre Pepa estuvo muy contento de prestárnosla, de hacer la parte de la obra. Y acá cuando estábamos en Austria, con el robot expuesto simplemente con un bebé, digamos, muñeco, vino una madre ahí con el bebé para ponerlo. Yo la tuve que parar porque no estaba preparada la instalación para recibir el bebé. Dije, no lo podés poner. Y ahí estaba ella ya tratando de poner el bebé, porque obviamente nosotros tenemos una relación, hay quien tiene más relación con la tecnología. Todos los bebés hoy, de alguna forma, están trabajando o están relacionados con algo de tecnología. ¿O quién no le dio al bebé para que se entretenga la tablet o el celular? Nadie, ¿no? Porque no corresponde darle esos artefactos tecnológicos. Bueno, el asunto es que ahí esa es el bebé con el muñeco, la robot con el bebé muñeco, que interactúa, va aprendiendo, y el objetivo es que robótica se erija como un arca galáctica que en el futuro lleve embriones congelados a todos los rincones del universo para garantizar la supervivencia de nuestra especie. Ahora, viene una pregunta tecnológica. ¿Estamos en condiciones nosotros de mandar embriones congelados a distintos rincones del universo hoy? Bueno, si yo le dijera que hace 2 años un embrión que tenía 23 años de congelado fue implantado en el útero de una chica de 26 años y ese bebé nació, eso es tecnología de hoy. O sea que no hay mucho futuro para esperar, digamos, para pensar que hay muchas cosas que se pueden convertir en realidad. Entonces me gusta hablar de lo que es ciencia futura en vez de ciencia ficción. Hay muchas cosas que no son posibles hoy, pero tal vez hay cosas que en muy corto lapso, tal vez 2 o 3 generaciones, puedan convertirse en realidad. Y eso conformaría lo que es ciencia futura. El tema es, ¿a qué cuestiones tecnológicas nosotros deberíamos, digamos, atenernos y aprovechar para garantizar esa supervivencia de nuestra especie? ¿Estaremos en condiciones nosotros? ¿Estaremos a la altura de pensar que siempre va a haber algo que puede relacionarse con nosotros y hacernos tener esa cara de alegría y satisfacción como la bebé? Einstein dijo que ningún problema podía ser resuelto con el mismo nivel de conciencia con el que fue creado. Tal vez nosotros tendríamos que delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro que tenga una ética pensada por todos nosotros en ese momento y que desprovista de emociones tome las decisiones adecuadas simplemente para que podamos seguir siendo seres humanos. Gracias. Gracias por venir, buenos días. En los próximos 18 minutos yo les voy a hablar acerca de un órgano que me ha cautivado desde que era estudiante, que es el cerebro. El cerebro en un humano pesa aproximadamente 1,5 kilos y a pesar de un peso y un tamaño más bien contenido,
este órgano consume el 20% del oxígeno que introducimos en nuestro cuerpo cada día para mantenerlo funcional. Por lo tanto, este órgano es de alto interés, entre otras cosas, porque provee el sustrato biológico y estructural en donde están las funciones cognitivas, donde está el pensamiento abstracto, las emociones, los sentimientos, el sentido del humor, el libre albedrío, muchas de las cosas que nos hacen humanos. Y este órgano, al igual que todo el resto de los órganos del cuerpo, está constituido de células, que es la base funcional y estructural de los seres vivientes. En el caso del cerebro, tenemos un número aproximado de 86.000 millones de neuronas en un cerebro adulto, que están acompañados de otro tipo de celular que se llaman las células gliales, que en números son entre 90 y 100.000 millones, y estos dos tipos celulares se integran para formar una red, y el cerebro opera y funciona como una red celular interconectada. Esa es la forma como puede ejecutar su función principal, que es la transmisión de información en el sistema nervioso. La forma como se organizan estas células es a través de una estructura hiperespecializada que se denomina la sinapsis. Y en un cerebro adulto tenemos aproximadamente 100 trillones de sinapsis. Entonces, simplemente para entender lo que significa el número 100 trillones, quisiera comentar que este número, aproximadamente 100 trillones, es el número de estrellas que hay en el universo. Por lo tanto, es esta la complejidad que llevamos sobre los hombros, y de esto hablamos cuando hablamos sobre el cerebro. Desafortunadamente, el cerebro, al igual que el resto de los órganos del cuerpo, sufre transformaciones durante el envejecimiento. Y esta imagen grafica de forma bastante elocuente el efecto del paso del tiempo sobre este órgano. Podemos ver que el árbol está frondoso y muy joven en el extremo izquierdo, y a medida que transita la imagen hacia la derecha, el árbol va perdiendo follaje que recapitula más o menos lo que va ocurriendo en el cerebro. Y el envejecimiento es particularmente importante para el cerebro porque hay una característica de un tipo de células en nuestro organismo, que son las neuronas, que es importante dejarla muy explícita. Y es que las neuronas tienen nuestra edad. En mi caso, mis neuronas tienen 50 años, me han permitido llegar hasta acá y preparar esta charla, pero a medida que yo envejezca, mi cerebro va a ir perdiendo capacidades. Eso es normal, eso es natural, y eso ocurre a medida que uno envejece. Por lo tanto, la pregunta es cómo podemos estudiar y cuáles son las consecuencias del paso del tiempo. Una primera es que a medida que envejecemos, las probabilidades de desarrollar patologías asociadas al envejecimiento cerebral aumenta, y la más conocida por todo el mundo es la enfermedad de Alzheimer y los otros tipos de demencia. De hecho, aproximadamente cada 3 segundos en el mundo es diagnosticada una persona con enfermedad de Alzheimer. El número de enfermos de Alzheimer se duplica cada 20 años a nivel mundial, y hay un dato que es muy interesante, y es que si uno toma todo el dinero que se invierte para tratar a los enfermos de Alzheimer y coloca ese dinero todo junto, eso sería equivalente a la 18ª economía más grande del planeta. Es decir, si hubiese un país que se llamara enfermedad de Alzheimer, este país sería la 18ª economía del mundo. De hecho, esa cantidad de dinero es tan grande que supera el valor de mercado que tiene Apple o que tiene Google. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hay buenas noticias y hay noticias que no son tan buenas. Una que es buena es que en simplemente un siglo, las expectativas de vida de los chilenos aumentaron explosivamente. Lo que se observa en esa imagen es que si el año 1910 la expectativa media de vida era 26 años, el año 2010 era 78 años. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida aumentó por cada década más de 5 años. Y eso es un crecimiento tremendamente grande. De hecho, si uno compara los datos censales del 1992 y 2017, el número de adultos mayores, gente mayor de 65 años, se duplicó. Por lo tanto, eso, que parece ser algo bueno, trae aparejado consecuencias que no son del todo buenas. Por ejemplo, en Chile, al día de hoy, tenemos 200.000 personas que sufren enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y hay una prospección que para el año 2050 el 3% de la población chilena va a presentar algún tipo de demencia. Y esto es particularmente relevante, porque el costo promedio de tener un enfermo
con demencias en casa es del orden de 500.000 pesos al mes, que supera el valor de una pensión promedio actual en este país. Por lo tanto, cuando hablamos de demencias, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, no solamente un problema científico, sino que es un problema social, un problema médico y un problema económico. Y eso es lo que tenemos que pensar. Por supuesto, no estamos solos en esto. En el mundo se está discutiendo respecto de estos temas y, por ejemplo, en Estados Unidos, voy a mostrar solamente una pequeña cita de un paper académico que lo que hizo fue calcular qué es lo que ocurriría si en Estados Unidos incrementamos las expectativas de vida sana. El tiempo que transcurre desde que uno nace hasta que uno muere son las expectativas de vida. Pero las expectativas de vida sana es un tiempo que es menor a la expectativa de vida y es todo el tiempo que permanecemos sanos. Es decir, todo el tiempo en donde estamos libres de enfermedades asociadas al envejecimiento, que son crónicas y las más prevalentes en los humanos. Y en Estados Unidos se sabe que si uno incrementa simplemente 2 años y fracción el periodo de vida sana en la población, el ahorro para el Estado va a ser de aproximadamente $7 trillones, dinero que se podría invertir en otras cosas, indudablemente. Por lo tanto, en nuestro centro estudiamos un campo disciplinario que es relativamente nuevo, que se denomina la gerociencia. Es un concepto que se acuñó el año 2012 y que conecta 2 áreas que transitaron caminos distintos durante mucho tiempo, que es la biología de las enfermedades, es decir, estudiar una enfermedad a la vez, y la biología del envejecimiento, que es lo que ocurre a escala celular cuando envejecemos. La convergencia de estas 2 disciplinas se denomina la gerociencia. ¿Cuál es el problema cuando pensamos en el cerebro y las consecuencias de envejecer? Los principales problemas son 2. El primero es que nosotros podemos saber qué ocurre con las neuronas, porque podemos hacer experimentos con ellas. Pero eso tiene 2 singularidades. La primera es que trabajamos principalmente con neuronas de roedores, por razones obvias, ratones o ratas. Y la segunda es que las neuronas, para poder tenerlas vivas y poder trabajar con ellas, las tenemos que sacar desde un embrión de ratón o de rata. Por lo tanto, no estamos trabajando ni con la especie relevante, humanos, ni estamos trabajando en la escala de tiempo relevante, porque trabajamos con embriones. Por lo tanto, tenemos que buscar una solución a este dilema. Y la respuesta a este dilema es la reprogramación celular. Y reprogramación celular que dio origen el año 2012 al Premio Nobel de Medicina para Sir John Gordon y Shinya Yamanaka, que describieron de que efectivamente nosotros podemos tomar células de un organismo adulto, de cualquier parte de ese organismo, y las podemos reprogramar para convertirse en otros tipos celulares. De hecho, este mecanismo, que es de reprogramación celular, se hace utilizando simplemente 4 genes. Nosotros tomamos 4 genes, los introducimos en una célula, y esa célula la dejamos desdiferenciada y luego podemos obtener una célula diferenciada. De hecho, esos 4 genes, a partir de estas investigaciones, se conocen en la jerga como los factores de Yamanaka, en honor a Shinya Yamanaka. Cuando utilizamos los Yamanaka Factors, lo que terminamos finalmente es con un grupo de células, que es lo que está pintado de verde ahí en el centro de la diapositiva, que son células inducibles pluripotenciales. Ese es el nombre técnico. Y ese grupo de células las podemos obtener tanto de donantes jóvenes como de donantes viejos. Y si introducimos los Yamanaka Factors, vamos a terminar con esas células inducibles. Sin embargo, el problema con este mecanismo es que cuando hacemos eso, estamos volviendo las células que hemos tomado, ya sea de un joven o una persona envejecida, a un estadio similar al que tienen esas células en el embrión. Es decir, las estamos, entre comillas, rejuveneciendo, y cuando luego generamos neuronas, terminamos con neuronas jóvenes, simplemente. Por lo tanto, necesitamos una estrategia que sea un poco distinta y que está pintada en la parte de abajo de la diapositiva, en la que tomemos muestras de pacientes o de donantes que tengan una edad determinada y podamos producir neuronas que mantengan la edad cronológica del sujeto que donó la muestra. Y eso es lo que estamos haciendo en mi laboratorio y es lo que les voy a contar a partir de ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad, al día de hoy, de tomar un ratón, que puede ser joven, un ratón adulto o un ratón envejecido, sacar una biopsia de piel, cultivar células de la piel y esas células de la piel, posteriormente, convertirlas en neuronas. Y eso es lo que quiero mostrar a continuación. Lo que se observa acá son fotografías de microscopía. En el panel superior, la tinción en magenta muestra un marcador que es una proteína que está presente
en todas las células de nuestro organismo, independiente del tejido. En contraposición, el marcador abajo, el que está en verde, muestra una proteína que es específica de las neuronas. La diapositiva lo que muestra es que cuando iniciamos nuestro tratamiento de transformación, todas las células, por supuesto, que son positivas para el marcador, que es para todas las células, pero son negativas para el marcador neuronal. A medida que transitamos en el tiempo, el proyector no es muy bueno, pero en el panel del medio se ve una suave tinción verde, y en el panel de más a la derecha de ustedes se ven células que están teñidas de un verde muy intenso, sugiriendo que estas células tienen identidad de neurona. Efectivamente, si uno toma estas células y las mira buscando otros marcadores que son específicos de neuronas y no de otro tipo celular, uno encuentra que efectivamente estas células les expresan. Uno encuentra diversos marcadores que hacen que estas células tengan una identidad neuronal. De hecho, cuando uno mira la morfología de estas células, la morfología ya no es poligonal, que es la morfología típica de una célula del epitelio, sino que presenta extensiones citoplasmáticas que definen los dominios involucrados en la sinapsis, que son estructuras especializadas de una neurona llamadas axones y dendritas. De hecho, esta morfología, y aquí tenemos otros ejemplos, a medida que la neurona madura, se va haciendo más elocuente todavía, y podemos ver todas estas proyecciones que recapitulan y recuerdan exactamente cuál es la morfología que tiene una neurona in situ, en el cerebro. Interesantemente, cuando nos vamos a mirar si es que estas células que hemos obtenido a partir de la piel presentan marcadores que son específicos de la sinapsis, la respuesta es sí. Lo que estamos mirando en esta diapositiva es en verde un marcador de una proteína que es presináptica y en rojo un marcador de una proteína que es postsináptica. Y lo que observamos es que las neuronas diferenciadas de piel presentan estos marcadores separados dentro de la propia célula, y estos marcadores que están separados dentro de la propia célula, la red de células que estamos generando son capaces de organizarlos de forma tal que la parte post y presináptica se encuentran, sugiriendo que efectivamente estas células pueden recapitular conexiones de tipo sináptico a pesar de ser células derivadas de la piel. Finalmente, lo que uno quisiera, para probar de que esto efectivamente es verdad, es mostrar que estas células tienen actividad eléctrica, que es lo que define a las células neuronales, a las neuronas, ¿no es cierto?, que son capaces de transformar estímulos eléctricos en señales químicas, y esta es la forma de comunicación en el sistema nervioso. Y lo que se observa acá es que si uno toma estas células y utiliza un electrodo, que es lo que se observa en la fotografía, para medir corrientes eléctricas, efectivamente estas células uno las puede, cuando las va a mirar, las puede clasificar en dos poblaciones. Una población que va a corresponder a aquellas que tienen la morfología de neurona, que presentan los marcadores neuronales, que presentan las proteínas sinápticas y que cuando las colocamos un electrodo registramos corrientes eléctricas, que es lo que se ve en la parte izquierda de la diapositiva. En contraposición, las otras células, las que no presentan la morfología neuronal, las que no tienen los marcadores adecuados al momento de hacer el registro electrofisiológico, no presentan una respuesta eléctrica. Y a medida que esperamos más tiempo en nuestro protocolo de diferenciación, el número de células que se vuelven responsivas y que pueden tener actividad eléctrica se va incrementando. Por lo tanto, el futuro, para nosotros, en mi laboratorio, se trata sobre esto, sobre tomar una biopsia de piel, acceder a un tejido que es accesible, transformarlo en neuronas que tengan la edad de los sujetos con los que están siendo los donantes de estas muestras de piel, y utilizar, en la parte de abajo de la diapositiva, utilizar estas células como sistema de estudio para identificar nuevas moléculas que permitan tratar de mejorar aspectos relacionados con neurodegeneración, que permitan hacer nuevas herramientas diagnósticas y que permitan hacer una investigación de fármacos que sea mucho más eficiente. Uno de los problemas actuales es que para llegar a un fármaco hay que partir con cientos de miles de moléculas en el pipeline, porque muchas de las moléculas no funcionan cuando se trasladan desde un modelo animal a un modelo humano. Y esto es particularmente relevante para la enfermedad de Alzheimer, finalizo con esto, porque de cada 100 personas que tienen enfermedad de Alzheimer, 95 personas tienen Alzheimer no por un origen genético,
es lo que denominamos el Alzheimer esporádico y es el que aparece con la edad. Y lo que se observa en esta diapositiva es que de esa gente que va a desarrollar Alzheimer no ligada a un gen, sí hay factores que predisponen a la enfermedad. Y uno de los factores que predispone con mayor abundancia es lo que se denomina el gen ApoE, que es lo que está pintado ahí en naranjo. Y el gen ApoE en humanos viene en dos sabores. Tenemos ApoE3 o ApoE4. Y si la persona tiene dos copias de ApoE4, incrementa las probabilidades de tener Alzheimer en aproximadamente un 10% en contraposición contra los que tienen la mayoría de la población que tiene el ApoE3. Los ratones solo tienen ApoE3, los ratones no tienen ApoE4. Por lo tanto, uno cuando quiere estudiar esto en un ratón, lo que tiene que hacer es, abre comillas, humanizar ese ratón introduciendo el gen de ApoE4, que es un gen humano. Pero eso sigue siendo un ratón. Ese ratón no va a escribir ni Kafka en la orilla, ni va a componer YYZ, porque sigue siendo un ratón. Por lo tanto, una estrategia es generar neuronas a partir de muestras de sujetos que tengan la variante 3 o la variante 4 del gen ApoE, ver qué es lo que ocurre con esas neuronas, ver qué es lo que hace que esas neuronas sean disfuncionales y posteriormente utilizar este sistema para buscar estrategias terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, para nosotros el futuro es obtener biopsias de piel a partir de donantes humanos y a partir de estas muestras preparar neuronas humanas envejecidas y adicionalmente utilizar esta misma estrategia para entender cuáles son las consecuencias de las posibles intervenciones que uno puede probar primero en modelos animales y luego trasladar a humanos, como intervenciones nutricionales, ejercicios, cambios de hábito de vida o intervenciones farmacológicas, con la idea final de tener un cerebro envejecido que sea más saludable para los chilenos. Muchísimas gracias. Para tener en cuenta, cada 3 segundos una persona es diagnosticada en el mundo de Alzheimer. Eso es lo que nos planteó Cristian González, este bioquímico chileno y doctor en biología molecular, director del Centro Gerociencia, quien participó este año 2020 en Congreso Futuro en el panel Sanar. Con él despedimos este especial Congreso Futuro. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima edición, reviviendo lo que han sido estos 9 años de existencia, llevando la ciencia y el conocimiento a los distintos rincones de nuestro país. Recordamos que también es transmitido en las plataformas de las municipalidades. Estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Gracias por habernos acompañado. Soy Jessica Soto Huerta y los invito a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Nos vemos.